Buenas noches, mi nombre es Nicolás Usman y el propósito de este discurso es argumentar por qué aumentar las penas no es una medida efectiva para combatir el delito en Colombia. Esto tiene relevancia porque en la mayoría de casos de interés nacional, como el caso de Natalia Ponce de León, de Juliana Zamboni, Interbolsa, Nure, entre otros, la propuesta de los medios o la propuesta de los políticos siempre es aumentar las penas. Sin embargo, si se evalúa con cuidado, esto es una medida totalmente contraproducente y además inefectiva para combatir el delito. Esto lo vamos a probar por dos razones. En primera medida, porque aumentar las penas solo sirve para volver más lucrativo el delito, lo que va a tener como consecuencia el aumento de la delincuencia. Y en segunda medida, que aumentar las penas va a acabar desocializando al delincuente. Y cuando una persona está desocializada, cuando no encaja en la sociedad, su única salida para sobrevivir es el delito. Antes de pasar a estos argumentos, hay que tener en cuenta tres creencias importantes de la sociedad colombiana que van a servir para ilustrar los puntos de este discurso. En primera medida, que el sistema penal debe servir para combatir el delito. Esto es de sentido común, y además es la razón por la cual se desarrolla el derecho penal. En segunda medida, que el sistema penal debe servir para resocializar al delincuente. Esto lo dice nuestro Código Penal y además lo comparte la población cuando dice que las cárceles no sirven, que son escuelas del delito, que solo sirven para desocializar al delincuente. Y en tercera medida, que Colombia es un país que protege los derechos humanos, particularmente la dignidad humana. Esto está en nuestra Constitución y en el artículo 1 del Código Penal. Teniendo esto claro, pasemos a nuestro primer punto, es decir, que aumentar las penas solo vuelve más lucrativo el delito, lo que tiene como consecuencia el aumento de la delincuencia. Esto se da como consecuencia de la combinación de dos factores. Por un lado, que Colombia es un país con una tasa de impunidad muy alta. Solo el 1% de los casos llegan a juicio. Solo el 1% de los casos tienen condena. Es decir, que el 99% de los delitos que se denuncian además pasan impunes, no tienen consecuencias. Y esto lo saben los delincuentes, inclusive los homicidas, donde la impunidad es del 97%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un delincuente delinque, sabe que la posibilidad de ser atrapado es sumamente baja. Entonces una pena alta o baja es irrelevante, porque si yo sé que no me van a capturar, que en muy pocos casos me denuncian y que de esos pocos casos solo el 1% tiene una consecuencia, pues voy jugando sobre seguro. En esa medida delinco con mayor facilidad y sin miedo. En segunda medida, lo único que hace aumentar las penas es aumentar el riesgo, aumentar la consecuencia a la que se está exponiendo el delincuente en el momento en que está cometiendo el delito, en caso de ser ese 1% que llega a los estrados judiciales y que recibe una condena efectiva. Si llevamos esto al plano de la teoría económica, de la inversión de alto riesgo, de la inversión en acciones, de cualquier tipo de proyecto económico, inclusive cualquier actividad económica que requiera destreza, sabemos que si una actividad es más difícil o más riesgosa, la persona que la realiza tiene derecho a cobrar más. Si combinamos estos dos elementos, vemos que tenemos una muy baja posibilidad de ser capturados y por el otro lado, dada que la pena es más alta, el riesgo es más alto y en esa medida puedo cobrar más. ¿Esto qué consecuencia tiene? Que el delito sea mucho más atractivo en términos económicos y hace que los delincuentes delincan más o se vean incentivados a cometer delitos por el retorno económico que les va a producir. Bueno, me podrán decir, pero es que no todos los delitos se cometen por propósitos económicos, pero yo les respondo, la mayoría de delitos, como el secuestro extorsivo, los delitos de corrupción, los delitos como el narcotráfico, son los delitos a los que se les aumentan las penas. Y estos delitos son los que se hacen por propósitos económicos. En esa medida, la objeción no procede. Ahora pasemos al segundo punto, que es que aumentar las penas va a acabar desocializando al delincuente. Para esto hay que tener dos casos. Primero hay que tener en cuenta nociones de política criminal y los estudios que se han hecho en criminología sobre la resocialización del delincuente. Estos estudios han arrojado desde más o menos mitad del siglo XX, inclusive antes, que el máximo de una pena para ser efectiva en la resocialización son 15 años en prisión. Luego de 15 años en prisión, una persona olvida
cómo encaja en la sociedad, y la sociedad ha avanzado tanto que no se puede encajar. Para esto hay que tener en cuenta que los delitos que mencionamos previamente, en la mayoría de los casos, tienen alrededor de 15 años como pena mínima, y que Colombia tiene una pena máxima de 60 años para los delitos más graves. Eso quiere decir que nuestro límite bajo es la desocialización. En esa medida, lo que estamos generando son personas que en caso de salir de la cárcel van a estar totalmente desocializadas. Pensemos en una persona que entra a los 20 años a la cárcel, tiene una pena de 15 años, sale a los 35. Una persona a los 35 años, luego de entrar a la cárcel, no consigue empleo. ¿Qué opción le queda? La indigencia o la delincuencia. La delincuencia porque quiere, o la delincuencia como necesidad de la indigencia. Y si esto lo llevamos a edades superiores, pues el tema se vuelve dramático. La persona está absolutamente desocializada. En segunda medida, las personas también saben que no pueden encajar y van a volver a delinquir porque no se van a sentir cómodas en la sociedad, así no quieran volver a delinquir. Pero esto hay que tener en cuenta el caso de una persona en los años 80, un señor mayor que fue declarado culpable del homicidio de su esposa y de su hija. Acabó saliendo de la cárcel más o menos a los 60 años, y el día en que el juez lo llamó para decirle que su sentencia había terminado, esta persona le suplicaba al juez que no lo dejara en libertad. Sin embargo, el juez no puede mantener personas en la cárcel sin que la ley se lo ordene. Él ya había cumplido con su responsabilidad y ya había pagado su pena con la sociedad. En esa medida, la persona fue dejada en libertad. Inmediatamente, apenas salió, esta persona, ¿qué hizo? Consiguió una varilla en una ferretería, la hurtó. Y luego fue a un cajero automático donde dañó el cajero para sacar el dinero y se quedó parado en la esquina con el dinero en la mano y la varilla en la otra, esperando a que lo capturara la policía, lo que efectivamente sucedió. Y esta fue la historia del hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque estaba totalmente socializado. No sirvió para nada esto. Ahora me podrán decir, sí, pero es que el único propósito de las penas no es ese, no es resocializar, también es mandarle un mensaje a la sociedad. Y yo ahí le respondo con lo que estábamos hablando al principio de este discurso sobre la dignidad humana. Coger a una persona y volverla un objeto para mandar un mensaje a la sociedad es vulnerar su dignidad humana, porque es quitarle lo humano y volverlo un objeto, es coger su libertad, sus derechos y cualquier tipo de cosas que lo hacen humano para mandar un mensaje a la sociedad, eliminarlos. En esa medida tampoco procede esta opresión. Si tenemos en cuenta lo que se ha expuesto anteriormente, vemos que aumentar las penas no es una medida efectiva para evitar la delincuencia, porque socializa al delincuente, como lo acabamos de ver, y esto lo conduce o al delito o a la violación de derechos humanos, que es la base del Estado colombiano. Uno no puede proteger los derechos humanos de los otros ciudadanos violando la de los condenados, porque siguen siendo ciudadanos. Y en segunda medida, porque vuelve efectivo el delito, lo vuelve lucrativo, lo vuelve una opción atractiva para tener recursos económicos, porque la tasa de impunidad es sumamente alta. Me podrán decir, pero mejor el sistema. Llevamos en esos 50 años y no lo hemos hecho. Colombia tiene más o menos 2 o 3 millones de procesos represados. Arreglar la justicia ya no es una opción, nos toca trabajar con lo que hay. En esa medida, aumentar las penas no es una medida efectiva para prevenir el delito en Colombia, sino que logra todo lo contrario, y ya se ha demostrado. Gracias.